Dios les bendiga en esta mañana maravillosa, en este tiempo especial que estamos viviendo como personas. Y esta mañana me gustaría compartir una serie de escrituras que tienen un significado muy importante, especialmente para nuestro país, Argentina. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 13, nos dice más todas las cosas. Efesios 5, 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz. Es muy interesante este versículo bíblico del apóstol Pablo a la iglesia de Efesios. Porque cuando estamos en la oscuridad no podemos distinguir qué es lo que hay. Pero cuando la luz viene, se revela frente a nuestros ojos qué es lo que está allí enfrente. Ayer, mientras estábamos paseando con mi hijo y habían venido unos familiares y fui a dar una vuelta con ellos, el sol lo teníamos de frente y no podíamos ver, casi no se podía ver lo que estaba, solamente se veían figuras. Pero en un momento el sol se ocultó detrás de la montaña, produciendo un efecto sobre el lugar, y pudimos ver lo que antes no se veía. El sol, la luz, produjo que pudiéramos ver la nieve en la montaña que no estaba a nuestros ojos, pero la estaba ahí. La nieve estaba, siempre estuvo. El problema era que nosotros estábamos con nuestros ojos y no podíamos ver ni percibir. La luz nos permitió ver la forma de la montaña en su plenitud. Nos permitió ver la nieve, nos permitió ver los animales que estaban trepando en medio de la montaña, nos permitió ver las casas que habían allí edificándose en esos lugares y en esos páramos. La luz, cuando Dios viene a un lugar con luz, cuando uno se acostumbra a la oscuridad, en la noche todos los gatos, dice, son pardos, o sea, cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Pero cuando la luz viene, algo cambia. Y la palabra de hoy tiene el propósito de traer luz y alumbrar nuestro entendimiento y nuestros corazones. Estoy predicándole a los que estamos en este lugar, a los que nos van a ver, pero especialmente tengo que hacer esto predicando a un mundo espiritual, al cual sé, como decían los profetas, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que cuando me paro a hacer esto, sé que Dios nos da poder intervenir en un mundo espiritual y trabajar sobre nuestra generación. Es mi tarea. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, Ezequiel 3, 17 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y dirás y oirás pues la palabra de mi boca. Los amonestarás de mi parte. Dios va a destruir, a consumir todo lo que está fuera de sus principios, todo lo que vaya y atente contra su persona, todo lo que vaya en contra de su Hijo Jesucristo, y peor, y va a ir aún mucho más profundo, lo que va contra su pueblo Israel, y aún más tremendo, lo que va en contra de los hijos redimidos. Dios no va a dejar pasar nada.
Pero en esta vida en la que estamos viviendo tú y yo y en este tiempo, hay un conflicto grande en los cielos y hay una batalla espiritual. Hoy, sobre Argentina, hay una batalla en el mundo espiritual. Está por suceder y están sucediendo cosas que son visibles, casi ya hasta tangibles en medio de nuestras manos. Hace 15 días hablé sobre Nimrod. En el día de ayer, 2 personas me mandaron una prédica en realidad es una charla de, no sé si alguno vio el programa alguna vez en internet de Sid Roth en Estados Unidos. Yo lo sigo bastante, me gusta. Sobrenatural se llama. Y es muy interesante porque están hablando justamente de los espíritus que han sido soltados. Y lo más grave, lo que la iglesia no está conteniendo, o parte de un pueblo que no se está dando cuenta de lo que está pasando en medio nuestro. ¿Qué está pasando en medio nuestro? Y vamos a verlo en la Escritura. En el libro de Primera Reyes, busque conmigo capítulo 13, versículo 1. Primera Reyes 13:1. Dice que vino un profeta que vino desde Judá a Betel. Ese profeta no vivía en Betel. Y vino al lugar donde estaba la presencia de Dios. Vamos a decirlo de una manera. Y estando Jeroboam, que era el rey del reino dividido entre Israel y Judá, este profeta viene y se para delante de Dios y reclama con una palabra lo que voy a leer ahora y lo que es la profecía. Dice: he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Para que ustedes entiendan, ahora voy a hablar quién fue Jeroboam. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti queman huesos de hombres. Quemarán huesos de hombres. En aquel mismo día Dios dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Altares que se van a partir. Este profeta vino de un lugar y Dios le dio una palabra. Es una historia muy particular, primero la del profeta, porque la Biblia nos cuenta algo luego de este profeta. Y le voy a decir a cada uno de los que me están viendo y los que estamos aquí, los que me están viendo y los que me van a ver: no dudes por un segundo lo que Dios te ha dicho. El profeta dio una palabra tremenda de Dios, pero Dios le había dado un mensaje: no vuelvas por el mismo lugar, no comas pan, no dejes que alguien te soborne, no dejes que esto. Pero su palabra fue probada. Y después sucede una historia que te la dejo para que la leas en tu casa, porque no quiero hablar de esto, si no me voy a extender mucho. Te dejo con la pica. Lo cierto es que este profeta profetiza a Jeroboam la maldad que había en su corazón, en el pueblo de Israel, el pueblo en el reino dividido. Y le dice: es tanta la maldad, es tanto lo que ha pasado, que se va a levantar un hombre llamado Josías. Y quiero decirle algo: este profeta, primero, que no vio la obra cumplida de Dios en sus días. 300 años pasaron hasta que nació Josías.
300 años, pasaron varias generaciones hasta que pudo ver cumplida la palabra. ¿Y por qué estoy compartiendo esto esta mañana? Porque entiendo que espiritualmente, y lo traigo a la luz, al mundo espiritual, especialmente sobre nuestra Argentina, algo va a pasar en este tiempo. Un hombre, voy a hablarles sobre Jeroboam. Me parecen temas colgados, pero después cierro todo en una sola idea. Jeroboam era el hijo de Nabat, era de una tribu de Efraín, era un amigo de Salomón y fue puesto como parte del reino. Aparentemente era un hombre terrateniente de mucho dinero. Y un día había sido funcionario de Salomón, en realidad fue puesto como funcionario de Salomón. Pero un día el profeta Ahías, esto se encuentra en la escritura, en el libro de Reyes, dice que el profeta Ahías le trajo un mensaje a él. En realidad lo que hizo fue rompió una capa en 12 pedazos y lo que hizo esa capa nueva que tenía y se guardó 2 pedazos para él y le dio los otros 10. Y esto fue una anunciación. Cuando Salomón se enteró de esto, comenzó a perseguirlo para matarlo. Jeroboam huye a Egipto hasta que muere Salomón y vuelve. ¿Qué significaba esta profecía? Que el reino iba a ser dividido. Es extraño porque el reino allí tenía la figura de un león. Y fue, digamos, la manera en la que el reinado y llevaba adelante de Jeroboam esta división, esa profecía de dividir. Se dividieron los 2 reinos, de Judá y de Israel, 10 por un lado y dos por otros. Jeroboam reinó por 2. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué hizo Jeroboam? Asume al poder como figura de una mejora espiritual y natural. Pero ¿qué pasó? La parte a donde Jeroboam, la parte donde Jeroboam tenía su reinado no estaba Jerusalén. Entonces, el reclamo del pueblo comenzó a reclamarle justamente a Roboam, que era el rey del otro reino, de las dos tribus que habían quedado, que por favor les aliviara el dolor de las cargas de los impuestos. O sea, 2 reinos divididos, uno Jeroboam de un lado y el otro Roboam. Y la gente le pedía que por favor le aliviaran las cargas impositivas. Les parece conocido esto, ¿no? Parece como que estuviéramos viviendo nuestros días. Y sin lugar a dudas que Roboam no hizo caso a lo que la gente le pedía. Y ahí es donde se parte el reinado y ponen a Roboam del otro lado para que reine en esas 10 tribus. Se dividen. Pero Roboam, ¿qué hace Roboam? Temía que todo el pueblo de Israel, o sea, los que moraban allí en Israel, fueran al culto, vamos a decir, a Jerusalén, porque no estaba dentro de esas tribus, estaba fuera. ¿Y qué hizo? Hizo 2 becerros de oro. Uno lo puso en Betel y otro lo puso en Dan. Y escuche lo que hizo este hombre. Les dijo: esto es Jehová. Y comenzaron la gente a adorar, porque él, en vez de tener la dedicación de entender que Dios es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios que reina con justicia. El Salmo 106 nos dice: y cambiaron la gloria de Dios por un buey que come pasto. Por eso Dios desechó. Estos días, en la devocional diario,
compartí uno de los días en uno de los devocionales que dice que Dios le quitó a Israel, creo que fue en el día de ayer, se me confunde, perdóneme, le quitó a Israel el reino y se lo dio a un pueblo para que produzca los frutos de ese reino. O sea, Dios se lo quita a Israel y se lo da a los gentiles para que tú y yo procuremos y demos fruto del reino de los cielos sobre la tierra. Estos dos becerros tenían que ver con los dioses, incluso con los Baales, que tenían que ver con todo lo que tenía que ver la sensualidad y todo lo que tenía. La Escritura nos habla en 2 Crónicas 11, todo esto, 2 Crónicas, 1 Reyes 12, de todo esto. Es muy largo, pues no me quiero detener en algunos detalles. Esto lo que hizo es que muchos, incluso él mismo puso puso levitas para que allí encausaran y adoraran a estos dioses. Este es Jehová, este es Dios. Allí es cuando interviene el profeta. Y se levanta el profeta y dice que cuando Roboam escucha la profecía de este profeta que no nos da el nombre, Dios le había dado la oportunidad a Roboam de gobernar un reino y poner y establecer a Dios allí, pero hizo todo lo contrario. De hecho, Dios le corta la herencia, desaparece totalmente sobre la faz de la tierra. Y lo que produce dentro Roboam es un culto a los demonios y a los ídolos. 2 Crónicas capítulo 11, versículo 16. Allí es cuando aparece el profeta y da la profecía que se levantaría unos Josías. Entonces, ¿qué hace Roboam? Levanta la mano para tomarlo a este profeta y su mano se seca. Y cuando se seca, léalo después allí en 1 Reyes 13, Dios le pide a Roboam, se arrepiente, vamos a decirlo de una manera. Qué poder de Dios, qué amor de Dios. Demostrar aún su gracia, dice que vuelve a orar y su mano es restablecida, pero no cambió su corazón. Los milagros no cambiaron su corazón. Un día, terminada la historia del profeta, terminada la historia de Roboam, nacieron diferentes reyes que reinaron y no solamente agravaron, sino que empeoraron natural y espiritualmente a Israel y a Judá. Sin embargo, Dios guardó una línea de hombres y mujeres que eran guardadores de la palabra de Dios. Dios siempre a través de la historia tiene un hilo conductor desde el Edén hasta la eternidad, de aquellos que no doblaron la Escritura, dice, sus rodillas frente a los dioses de este mundo. Un día nace un niño. 300 años después nace un niño y al cual le he puesto por nombre Josías. El nombre de ese abuelo, Manasés, un hombre que entregó a sus hijos al fuego como holocausto al dios Moloc. Su padre, su abuelo, toda gente entregada a la inmundicia y a la maldad. 8 años tenía, dice la Escritura en 2 Crónica. 8 años tenía, 2 Crónicas 34:1, cuando comenzó a reinar. 31 años reinó en Jerusalén. Y dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Era un muchacho que tal vez no tenía todos los conceptos bíblicos, vamos a decirlo, no tenía la Biblia.
pero tenía una madre quien le había enseñado y le había llevado por los caminos. Había sido influenciado por un mundo que era un mundo de verdad y de luz. Miren la importancia de esto. Cuando tenía 16 años, a 8 años de que comenzó a reinar, o sea, empezó a los 8, a 8 años de su reinado, siendo un muchacho, nos dice la Escritura, capítulo 34, versículo 3, comenzó a buscar a Dios, pero no cualquier Dios, al Dios de David, al Dios de su padre. La búsqueda de Dios lo cambiaría todo en la historia de este muchacho. Hay un pueblo, hay una nación en el mundo entero, congregados en este instante espiritualmente, que sirven al Dios verdadero, que se paran frente a las murallas de su vida y no en sus mentes y en sus corazones no doblan sus rodillas frente a ningún sistema, ni político, ni eclesiástico, ni de forma humana, ni de pensamiento político, ni pensamientos radicales extravagantes, ni aún en sus propios pensamientos, porque al único que sabe y le deben pleitesía es al que murió en la cruz del Calvario. A los 12 años comenzó a limpiar Judá, o sea, tenía 18 años. A los 24 años de edad, cuando era un jovencito, pasaron 8 años desde que comenzó a buscar a Dios. Pero en la búsqueda de Dios vino algo, vino la luz. ¿Se acuerda el primer versículo que leí? Dice que todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. ¿Qué sucede cuando hay un pueblo de veras y de verdad que busca neutralmente a Dios? Dios viene con verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando la luz viene, nos muestra. Estoy totalmente convencido. Lo voy a predicar hasta el último día de mi vida, a no ser que Dios me lo cambie. Que cuando una vida se pone delante de Dios, en nobleza, en sencillez, humillado, con la disposición de que Dios le alumbre, Dios le va a mostrar, aún para un matrimonio, aún para un corazón, aún para una herencia, aún para lo que sea. Cuando tú te pones delante de Dios, el problema está en que mis orgullos son tan grandes que muchas veces sé que si voy a tener que ceder, no estoy dispuesto a ceder o a pedir perdón y reconocer que estoy equivocado. Y es fatal porque es un autoengaño. La luz de Dios nos muestra el camino verdadero que debemos que caminar. Allí es cuando se caen mis principios aún políticos, como nos pasa hoy en este país, que es un país que está dividido como Israel. Aún cuando yo tengo mi forma de pensar ambigua desde toda la vida, porque así me lo enseñaron, aún religiosa, porque aún tiene que ver con nuestra comunidad eclesiástica donde tú tal vez naciste, y Dios te haga caer los ojos y te diga, ese no es el camino que quiero que camine, el camino es este, como le pasó con el profeta. Por eso te dije, es adrede. Si Dios te habla y Dios te da una palabra, no busques que otras personas entiendan lo que Dios te dijo. Hacé lo que Dios te mandó a hacer. No importa que tengas el mundo en contra. Camina en pos de lo que Dios te dijo. Hasta el último día de tu vida. Para resumirte lo del profeta, así no te dejo con la espina. Salió a su encuentro otro profeta, más grande, sabio.
y le invitó a comer. Y el profeta joven, aquel que le había profetizado a Jeroboam, le dijo, no, no puedo, porque Jeroboam también lo había invitado. Y él dijo, no puedo, Dios me dijo que no. Y el profeta viejo le dijo, Dios me dijo que te invitara a comer. ¿Y sabes qué hizo el profeta joven este? Fue y entró a su casa. Y cuando estaba allí vino la voz de Dios al profeta viejo. Y Dios le dijo, le dio una profecía. Se subió a un asno y cuando salía un león lo mató al profeta joven. Ahí se terminó la historia. Parece cruel, Dios dice, pero ¿cómo? Dios lo engañó a este muchacho. No, la palabra había sido probada. Porque el profeta joven, en vez de haberle creído a Dios hasta el último día de su vida, dio y claudicó en una manera, haciendo que la palabra de Dios tal vez no era lo que Dios dijo en el altar. Y quiero decirte algo, cuando Dios te dijo algo en el altar, síguelo hasta el último día de tu vida. Así venga el director, presidente de tu organización y te quiera hacer cambiar, tú no vires a derecha ni a izquierda. Si Jesús te habló, si Dios te habló, sigue hasta el último día, aunque quedes solo como un perro en este mundo. Por eso te tienes que parar, no en tus propias ideas, sino en lo que verdaderamente primero esté fundamentado en la palabra de Dios. Escucha esto es más tremendo. El profeta viejo le dijo a sus hijos, el día que yo muera, porque el profeta viejo fue y lo levantó al profeta joven, lo llevó y lo hizo enterrar en un lugar. Y escuchen lo que les dijo a sus hijos el profeta viejo. Quiero que me entierren, mis huesos estén al lado de este profeta. Porque ese profeta sabía, el viejo, que lo que había profetizado el profeta joven era verdad. Y que un día Josías iba a venir y iba a levantar todos los huesos de todos esos profetas. Y él dijo, mis huesos no quiero que sean levantados, porque el profeta joven, los huesos de él no fueron levantados. Por las dudas se aseguró que sus huesos quedaran en la tierra, junto al viejo, al profeta joven, perdón. Sigo la historia. No me quería entrar en esto, pero necesitaba aclararlo. Josías se levantó y dice que a los 24 años de edad, por los cálculos matemáticos, 8 años después que comenzó a buscar a Dios, dice que comenzó a limpiar toda la tierra de Judá. Y empezó a sacar los lugares altos. Y todos conocen la historia, creo, de este hombre muchacho. Josías es una figura de Jesucristo, que cuando nos ponemos delante de Dios en verdad, Dios nos trae luz. Dice la Escritura que en tu luz veremos la luz. Eso lo dice la Biblia. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque en medio nuestro se está a punto de levantar un reino dividido. Un reino que va a traer conflicto. Un reino que va a desencadenar persecución. Un reino que va a traer sobre el mundo divisiones familiares profundas. Y lo único que te va a mantener en pie es aquel que esté mirando a Jesucristo y su reino. Vienen días, como escribió el apóstol Pablo allí en Efesios, aprovechando el tiempo, porque son días que vienen malos, no son días buenos. Pero todo es malo. No. Los días son malos. No quiere decir que tu día va a ser malo. Porque los días que vamos a caminar, muchos vamos a ser bendecidos de manera insospechada de la manera que Dios lo va a hacer. Viene un tiempo de oportunidades como no te das una idea.
Vienen tiempos donde aquel que tenga en su mano, muchos van a perder todo lo que tienen y otros van a ganar de manera como nunca antes se lo imaginaron. Cuando Josías, y aquí está la clave, comenzó a orar, dijo: quiero hacer algo y quiero que sea restaurado el altar y el templo. Tu hogar, vuelvo otra vez a esto, tu casa es un altar y un templo y tú tienes que repararlo. Josías envió a Hilcias, a Safán, a todos los que estaban allí a reparar y a poner los hombres encargados. Aquí entran los administradores, aquellos que saben administrar, que tienen un don, un talento maravilloso. Aquellos que saben manejar dinero y saben y con fidelidad lo hacen. Y puso Josías a cada uno para hacer esta tarea, para hacer la otra. Y Dios bendijo toda esa gente porque hacían la obra y la tarea. Había hombres que velaban sobre los que estaban cargando, llevando las piedras, llevando la madera. Y un día sucedió que en medio de todo eso, encuentran entre los polvos del trabajo y entre medio de los escombros un libro. Era el Pentateuco, era la Torá, era aquel libro que se había perdido. Era la palabra de Dios. Era aquel libro que había sido dejado de lado. Y cuando en un hogar y en una vida comienza a restaurarse y a buscar a Dios, la restauración viene de adentro hacia afuera. Hay gente que quieren cambiar la fachada de su vida, mostrándole al mundo cosas, pero adentro están tan podridos. Y Dios, a Argentina especialmente, está levantando y va a levantar familias, hogares, porque se va a levantar un león que va a dividir un reino. Y va a levantar familias que desde adentro, son reparadores de altares. Son hogares, son pequeños templos que son como luz que va a alumbrar a otros. Se terminaron el gran tiempo de los grandes héroes cristianos, los grandes hombres poderosos de Dios. Entonces, Safán, Hilcias, que eran el sumo sacerdote, que estaban allí junto a los levitas que encontraron el libro, dijeron: traigámoselo al rey. Y le trajeron al rey y le dijeron: rey, hemos encontrado esto. Esos Josías, esos padres de familia, esas madres de familia, tenemos que volver otra vez al libro sobre libros, la palabra que va a permanecer, esas palabras escritas. Y dice que cuando estaban allí, Ahicam, Safán, Micaías, estaban todos, Asaías, eran todos los que estaban allí, trajeron el libro, lo pusieron al rey y el rey le dijo: delen, quiero saber qué dice estas palabras. Él buscaba a un Dios que no conocía, no había tenido un encuentro con Dios. Lo hacía por impulso, lo hacía porque alguien le enseñó. Mire qué importante que aunque los padres enseñan a sus hijos, aunque a veces no conozcan la Escritura, porque aún así Él guardaba dentro suyo los principios. Y en un instante el sacerdote Hilcias se lo da a Safán y comenzó a leérselo al rey. Y dice que cuando el rey, capítulo 34 de Segunda Crónicas, versículo 19, que cuando
Safán leía el libro. Yo supongo que le había leído Deuteronomio. Y cuando comenzó a leer, dice que el rey se quebró en su corazón y rasgó sus vestiduras. La exposición de su palabra, la Escritura dice que alumbra. Cuando tú lees la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a alumbrar el entendimiento. Y en ese hogar, en esa intimidad, en esa soledad, yo declaro en esta hora, Espíritu Santo, que tu palabra va a ser revelada a los que te buscan. Y tú levantarás, desecharás a las grandes familias que un día, por sus nombres propios, que tenían todo elegido y todo el predominio, y levantarás a gente que ni siquiera sus nombres fueron puestos en ningún libro, pero sí escritos en el libro de los cielos. Profetizo esto en el nombre de Jesús. Aquel niño y aquel joven que tal vez hoy batalla en su corazón se convertirá en un guerrero. Y aquel gran héroe, como el gran profeta, terminará comido por los leones al costado de un camino. Y se levantó el rey, quebró sus vestiduras y derramó su corazón delante de la presencia de Dios. Sin saber, dijo, esto es un gran mal que viene sobre nosotros. Algo va a pasar. Y entonces dice que el rey hizo pedirle a todos esos que estaban allí, vayan y consulten a Jehová. Ustedes que son entendidos, esos hombres que por años son guardadores del muro, ustedes que están allí parados en los muros de la ciudad, vayan y pregúntenle qué será de la suerte de mi vida, de mi hogar y de esta nación. Dice, fíjense, la Escritura dice que él cuando les manda a consultar, dice, por ese remanente, no habla de toda la nación, habla de un puñado, un remanente. Y había una profetisa llamada Hulda, que era la guardadora de las vestiduras del templo. Una mujer que estaba allí en el ropero del templo. Pero era una profetisa, era una mujer ungida. Consulten por mí, le dijo. Y la profetisa le dijo, díganle así al varón. Versículo 24 del capítulo 34 de Segunda Crónica. Que esta nación está condenada. Que esta nación ha quebrado mis principios adorando a Astaret, a Ishtar, a Afrodita. Que dejó que Baal convierta al hombre Astoret, porque el espíritu de Astoret es de feminizar al hombre y de masculinizar a la mujer. Y lo que le estaba diciendo, si tú lees la Biblia y estudias la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de esto. Hoy le decía a mi mujer que se ha descubierto aún que alimentos feminizan a los hombres, masculinizan a las mujeres, que entregaron a sus niños a dioses, y Dios le dijo, a todo lo que yo deseché de esa tierra, eso es todo lo que tú adoraste. Por esta causa yo a Canaán, a los cananitas, a toda esa gente destruí, a los amonitas, a los amorreos, a los jebuseos, a los fereceos, a cada uno de ellos, a los egipcios. Cada uno de ellos yo los destruí y tú trajiste todos esos ídolos, aún diciendo en la iglesia, levantaste un pedestal, aunque no estaba Baal, ahí dijiste, este es Jehová.
Y dice que Hulda le dijo, estos ídolos son los que adoraron tu nación. A través de estas melodías y de estas músicas atrajeron a los demonios que vienen desde, no sabemos desde qué momento de la eternidad, y confluyen en un lugar. Jóvenes, fíjate lo que estás escuchando. Versículo 27, y esta es la preciosa parte de la palabra de Dios. Pero díganle al hombre, al varón, que mandó a consultar estas palabras, díganle a él, por cuánto dice, tu corazón se conmovió. O sea, algo le produjo y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras y sobre este lugar y sobre tus moradores. Te traigo lo que voy a traer sobre este lugar. Yo voy a recogerte con tus padres. Tú vas a entrar en esa plenitud. ¿Sabes qué hizo Josías? Detuvo la mano de Dios sobre su generación y la destrucción de Israel en su tiempo. Yo no sé qué van a hacer mis hijos. No sé qué van a hacer tus hijos. No sé qué van a hacer las próximas generaciones. Y ese tampoco es, en cierta manera, mi problema. Te voy a decir, de una manera así. Pero sí, es mío el deber de servir a mi generación. Sí sé lo que hicieron mis tatarabuelas cuando se pararon en el medio de los caminos y declararon sobre mi vida, aunque no me conocían como prediqué tantas veces y las tengo muy presentes a las abuelas, porque ellas divisaron lo que venían y le pidieron a Dios, Señor, levanta a algunos de mi generación. Y oraron. Acá estábamos, abuela. No sé lo que habrán hecho la familia de mi esposa y tal vez sus ancestros algunos, pero algunos se debe haber levantado. Porque no puede haber una justicia tan grande, tan maravillosa sobre hijos y bendiciones y levantándose Dios en uno y otro sin que haya habido alguien que pagó un precio. Vienen tiempos difíciles. Tiempos donde haremos trinchera por un momento. Y quiero decirle algo, y esta es la parte profética de esta palabra, porque todo es profético. Dios está llamando y va a llamar a un pueblo en este tiempo. El que estaba escondido entre las trincheras, muchas veces quedaremos escondidos allí como en las catacumbas, y otros momentos será como los grupos de élite para salir a la batalla y pelear en un mundo espiritual. Nuestra batalla no es salir con bombas molotov a la calle, con pancartas o con un rifle de veras y matar gente y destruir en las calles. Aún los que piensan diferente a lo que tú crees en este tiempo. Mi pensamiento, baso todo en la palabra de Dios. Será un tiempo de aquellos que trabajen en incógnito. Podrán callarnos, podrán cerrarte tu Facebook, podrán cerrarte el YouTube por lo que tú has predicado o lo que hemos predicado. Podrán tratar de hacer todo lo que quieran hacer, pero te voy a decir algo, lo que no van a poder hacer es entrar a la habitación y aunque te pongan dentro de una cárcel, como lo hicieron con el apóstol Pablo, como lo hicieron con Madame Guyon, como lo hicieron con miles de hombres, pero adentro aún de la cárcel no hay límites porque nadie puede entrar delante de tu mente. Guarda tu mente, guarda tu corazón, guarda tu alma. ¿Cuál es la bendición que tiene todo esto? La bendición es que cuando Dios vino sobre Israel en el tiempo de Josías, le dio personalmente a todo ese remanente un tiempo de celebración como no habían tenido antes. Se habla de que fue las mejores Pascuas,
los mejores tiempos de encuentro con Dios que nadie tuvo en Israel. Y yo lo creo por mi generación. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Si estás medio dormido y te crees que eres un viejo gagá y que tú no puedes porque no tienes talento, toma tu pico, toma tu pala, toma tu cuchara, toma tu espada, en silencio en las noches, ora, busca, clama, pide. Porque vienen tiempos para aquellos que van a ser galardonados, que hicieron obras escondidos, pero serán recompensados en público. Aleluya. Cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas. Oramos por nuestra Argentina. Oramos por nuestras naciones de Sudamérica que están levantando y han venido, pareciera como una horda de oscuridad, desde nuestros hermanos chilenos, Perú y Ecuador. Estos días son días donde han sido librados espíritus, pero quiero decirte algo, a Dios no se le escapó del control nada. Aleluya. Y me encanta estar del lado de aquellos que hemos ganado, porque ya ganamos, porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Nuestros hijos ganaron porque ellos están llenos de Jesucristo. Y el Espíritu Santo va a prolongar y no vamos a perecer. Yo creo que se van a levantar profetas, hombres de Dios, no con chapa humana, que están en incógnito, que no los conoce nadie, que no saben quiénes son, que predican en las plazas, que predican en los hospitales, que hacen la obra que tienen que hacer, y otros están guardados en silencios como intercesores. Cada uno, si Dios te dio a hacer una tarea, hazla con fidelidad, porque Él te va a recompensar. Amado Padre, esta mañana queremos pedirte que tú intervengas sobre la nación de Argentina en esta hora. Espíritu Santo, que Dios, el reino que va a ser dividido, Señor Jesús, en este tiempo, Padre, que en este tiempo tú le des la gracia a tu pueblo de poder venir delante de ti, Señor Jesús, y que tú seas nuestra bandera en este tiempo. Padre, los atalayas se levantan para declarar y declaramos que tú eres el que va a triunfar a la final de esta historia. Pero Señor Jesús, tu galardón también viene contigo. Y quiero servir a mi generación desde mi puesto de batalla, como te lo dije hace 2 días en aquel lugar alto sobre esta nación. Parado allí, Señor, diciéndote, tú reinas con poder. Tú eres el Dios de dioses. Oh, Rabocoy, y te alabamos y te bendecimos en esta hora. Bendecimos tu nombre, Padre. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Y amén.